Buenas chicos y chicas, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hacer un ejercicio de geometría de las superficies. Vamos a tratar de abarcar todas las características que puede llegar a tener, como para que queden despejadas todas las dudas, ¿sí? A ver, tenemos esta figura, estas secciones transversales compuestas por un rectángulo de 30 por 8 centímetros, otro rectángulo, el azul, el número 2, de 5 por 25 centímetros, y tenemos además dos perfiles ángulo, en este caso de 51 por 51 por 4,8. Siempre los perfiles normalizados están nomenclados en unidades de milímetros, ¿sí? Bien, bueno. Entre las características que averiguamos en primera instancia y que nos van a ser útiles es el área de cada uno de los elementos y el área total del conjunto de la sección transversal, ¿sí? Bien. Para cada una de las secciones transversales, nosotros podemos conocer, y en realidad conocemos, cuál es el baricentro de cada una. El rectángulo sabemos bien que está en la intersección de los ejes de simetría. Y para el perfil de alas iguales, vamos a entrar a tabla, así si alguien tiene la duda lo podemos ver. El perfil de alas iguales, en este caso el de 51 por 4,8, que está por acá, nos dice que esta cota EI es la distancia al centro de gravedad, baricentro para nosotros. Podemos ver aquí que esa distancia es 1,42, con lo cual ese dato lo tenemos, que nos va a servir para continuar con el ejercicio, ¿sí? 1,42 sería la distancia hacia el borde externo del perfil de alas iguales. Bien, tenemos todos los datos. Empezamos. Primero queremos averiguar el baricentro total del conjunto de la sección transversal. Acá a priori, por cómo coloqué los ejes, que los ejes serían este eje X y este eje Y, sabemos que la figura tiene un eje de simetría. Por lo tanto, el baricentro conocemos que va a estar dentro de ese eje de simetría. Nosotros, para averiguar la coordenada X o Y según corresponda, sabemos que es la suma de las infinitas diferenciales de área por su coordenada X dividido el área total, ¿sí? Bien. Operamos. Acá van a ver que según el color de la sección es el término que corresponde a cada uno. Y bien, cada una de las distancias X, X1, 2, 3 y 4, obviamente están sobre el eje que yo arbitrariamente supuse, que lo supuse sobre el eje de simetría. Por eso, X1, X2 me va a dar 0, pero X3 y X4 no. ¿Por qué? Porque es justamente el 1,42 más 5 dividido 2, que sería estos 3,92. Es fundamental operar bien con los signos. Acá tenemos la sección 3 del lado negativo y la sección 4 del lado positivo, ¿sí? Es por eso los signos en estos términos. Obviamente este término se va a cancelar con este y la coordenada en X, que sería la distancia X al baricentro, es 0 respecto a mi eje supuesto arbitrariamente, ¿sí? La lógica es lo que nos tenía que dar. Perfecto. Vamos a ver en Y. En Y la definición obviamente es la misma. Operamos. ¿Y qué tenemos en Y? Respecto al eje X, medimos hacia cada uno de los baricentros. Para el 1 va a ser 4 centímetros por 240, que es el área que ya calculamos. Para el 2
20,5 centímetros, son los 8 centímetros más 12,5, que es esta medida dividido 2. Y luego, para tanto la sección 3 como la sección 4, que van a ser los 8 centímetros más el 1,42 que tenemos acá, que es el que les mencioné que averiguamos de tabla, ¿sí? Operamos, ¿y qué pasa? A propósito, mi eje X lo coloco aquí como para que todas estas distancias me den positivo, ¿sí? Opero, calculo y tengo que la distancia Y del baricentro es 9,645 centímetros, ¿sí? Que bueno, nosotros sabíamos ya que iba a estar sobre el eje Y, no sabíamos a qué distancia del eje X, y acá lo que vemos es que el baricentro total está algo por debajo de lo que sería el eje X pasante por los perfiles de alas iguales. Recordemos que teníamos 8 centímetros más 1,42 de acá, serían 9,42 centímetros, y el baricentro está a 9,645, ¿sí? Esto se da porque, bueno, por la distribución que tienen las secciones y el área que tiene cada una de ellas. Y va a ser probable que esté más hacia lo que es el baricentro de la figura 2 que hacia el baricentro de la figura 1. Pero bueno, operamos y nos sacamos la duda, ¿sí? Bueno, continuamos. ¿Qué nos interesa ahora? Nos interesan los momentos de inercia o momentos de segundo orden. ¿Cuál es la definición de nuestros momentos de inercia? Bueno, nuevamente es la integral definida en el área, o sea, la suma de las infinitas diferenciales de área por la distancia y al cuadrado, ¿sí? Siempre momento de inercia en X tenemos que averiguar las distancias en coordenada Y, ¿sí? Esto es para cada figura, para cada sección, podemos averiguar su momento de inercia baricéntrico. Pero si yo quiero averiguar el momento de inercia de un eje paralelo a un eje baricéntrico, ¿qué tenemos? El teorema de Steiner, que nos dice que su momento de inercia baricéntrico más el área de la sección transversal por la distancia al cuadrado nos da el momento de inercia de ese eje paralelo al baricéntrico. ¿Qué pasa? Nosotros podemos averiguar cada uno de los momentos de inercia para cada una de las figuras, ¿sí? Pero nos interesa saber el momento de inercia para la figura total, para el baricentro total, para los ejes que pasan por el baricentro de la figura total, que es lo que acabamos de averiguar. Entonces podemos utilizar Steiner, porque nosotros este momento de inercia para cada figura lo tenemos, averiguamos para un eje paralelo a ese eje en cuestión, y este eje paralelo, digamos que ahora es el eje baricéntrico total, ¿sí? Hacemos Steiner. Entonces vamos viendo en cada término qué es lo que estamos calculando. Para la figura 1, es una figura conocida, un rectángulo, sabemos que el momento de inercia en X es base por altura al cubo sobre 12, más el área por la distancia que corresponda en Y. Acá podemos ver que esa distancia es negativa, sí, está al cuadrado, porque siempre un momento de inercia nos tiene que dar positivo justamente por ese cuadrado. El primer término es positivo, un área sabemos que es positiva, y un número elevado al cuadrado siempre es positivo. Bueno, yo de todas maneras siempre coloco el signo que corresponde para cada distancia. Es una manera de no equivocarse, de acostumbrarse, y que luego nos va a servir para la calculatoria de los momentos centrífugos, ¿sí? Entonces acá yo ese menos 5,645 lo coloco. ¿Qué es esa distancia? Esa distancia serían estos 9,645, tengo esta cota, menos los 4 centímetros de lo que sería la altura de la sección 1 sobre 2. ¿Sí?
Entonces ahí, bien, para la figura 2, la figura azul, obviamente también es un rectángulo, base por altura al cubo, sobre 12 va a ser el momento de inercia propio de esa sección, lo trasladamos al baricentro con Steiner, tenemos su área, que ya la calculamos, y tenemos la distancia, que en este caso es positiva, que es 10,855. ¿De dónde sale eso? Bueno, nosotros tenemos estos 12,5 menos el 1,645, que es esta cota de acá, ¿sí? Entonces ahí obtenemos momento de inercia baricéntrico respecto de la figura 2. Por último nos faltan los términos correspondientes a los perfiles de alas iguales, en donde ¿qué pasa? Vamos a empezar de atrás para adelante. La distancia que tenemos, no sé si recuerdan que desde el baricentro de ese perfil de alas iguales hacia arriba nosotros teníamos 9,42 centímetros, porque la distancia que averiguamos en tabla, esta de acá, era 1,42 y la distancia del baricentro es 9,645. Es por eso que esa diferencia es 0,225 y en este caso es negativo, porque está del lado negativo del eje baricéntrico que nosotros tenemos, ¿sí? También está al cuadrado, perfecto. Lo pongo negativo por las dudas, para no olvidarme, para acostumbrarme, ¿sí? El área la conocíamos. ¿Por qué conocemos el área? Porque aquí en lo que es la tabla de perfiles, acá, donde dice AG, estos 4,72 es el área que tiene el perfil ángulo que nosotros tenemos como enunciado, ¿sí? Además, también vamos a necesitar los momentos de inercia del perfil de alas iguales. Bueno, momento de inercia, lo tenemos aquí, es 11,26 respecto a los ejes X e Y, que son los que tenemos, ¿no? Era evidente que el momento de inercia en X iba a ser igual al momento de inercia en Y, ¿sí? Estos 11,26 que colocamos acá. Sumamos todos los términos, tenemos el momento de inercia en X. Bien, para Y es la misma operatoria, sabemos que para los rectángulos ahora es base cubo por altura sobre 12, y las distancias que nosotros vamos a estar averiguando van a ser distancias en X. ¿Qué pasa tanto con el rectángulo 1 como con el rectángulo 2? Bueno, están sobre el eje baricéntrico Y, con lo cual esas distancias van a ser 0, con lo cual el único momento de inercia que juega para esas piezas es el propio de la pieza, el propio del elemento, el propio del rectángulo 1, que es su base cubo por altura sobre 12, y el propio del rectángulo 2, su base cubo por altura sobre 12. ¿Sí? ¿Qué pasa con los perfiles de ángulo? Lo mismo, tenemos el momento de inercia en Y, que recién vimos de tabla, tenemos el área y tenemos las distancias. La distancia para el perfil 3 es negativa, para el 4 es positiva, es la misma distancia que son los 1,42 hasta el filo del rectángulo, más 2,5, que es la mitad de estos 5 centímetros de base del rectángulo. Son esos 3,92, que este término de acá, se termina compensando con este de acá. En realidad los que me van a estar jugando son los momentos de inercia propios del perfil de alas iguales, que son los que averiguamos de tabla. Operamos, nos da este resultado, 18.428, y por cómo estaba dispuesta la figura, era lógico que el momento de inercia en X nos dé mayor al Y, ¿sí? Vemos cómo están distribuidas las áreas de las secciones, ¿sí? Cómo está más distribuido hacia la coordenada Y, haciendo momento de inercia en X, ¿sí? ¿Se ve? Bien. Por último, calculamos el momento de inercia polar, que también luego puede llegar a servir para verificar cuando hagamos momentos de inercia máximos y mínimos, la sumatoria de ambos momentos de inercia
baricéntricos, ¿sí? En este caso 48.618,14. Bien. Bueno, ahora queremos averiguar los momentos de inercia centrífugos. La definición, en lugar de ser de una propia distancia al cuadrado, son ambas distancias, la suma de todos los diferenciales de área por x por y. Y también se puede aplicar Steiner, mismo caso que antes. Yo tengo el momento de inercia centrífugo de una sección transversal, quiero trasladarlo a un eje paralelo, bueno, sumo por el área, por las dos distancias, en los dos sentidos, y me va a dar el momento de inercia centrífugo de ese eje paralelo, que en este caso de ese eje paralelo, justamente, como les decía, los ejes baricéntricos totales de todas las secciones. ¿Qué pasa acá? Bueno, los rectángulos, por ser figuras simétricas y por lo que ya vimos, es evidente que los momentos centrífugos negativos se compensan con los positivos y, como sabemos, los momentos de inercia centrífugos para figuras simétricas son iguales a cero, ¿sí? Entonces, ahí no tendríamos problema, pero nos restaría saber cuál es el momento de inercia centrífugo para el perfil de alas iguales. Es el tema que tenemos siempre. ¿Por qué? Porque en tabla no lo tenemos. En tabla no tenemos ese momento de inercia centrífugo. Nosotros lo que tenemos son los momentos de inercia X e Y, según como está dispuesto acá en la figura, y tenemos los momentos de inercia para el eje BB y para el eje ZZ, ¿sí? Estos ejes, como podemos ver, el eje ZZ corta simétricamente el perfil de alas iguales, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, para nuestros perfiles en cuestión, que sería 18,12 para el Z, 4,41 para el B. ¿Esos ejes qué son? Son los ejes principales de inercia, justamente porque en ese caso es donde los momentos centrífugos van a ser cero, ¿sí? Y además son ejes perpendiculares. Si el momento centrífugo es cero, que tengo un eje conjugado. Y además son perpendiculares, con lo cual esos ejes son los ejes principales de inercia de la figura, ¿sí? Cuestión, a nosotros lo que nos interesa es averiguar el momento centrífugo XY, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros conocemos, ¿sí? Lo vimos en teoría, que mediante esta fórmula, que está demostrada en los apuntes del ingeniero Marco, relaciona lo que son los momentos de inercia mínimos o máximos, según la fórmula, con los momentos de inercia en X, en Y y centrífugo, ¿sí? Entonces, bueno, todos estos datos los tenemos de tabla y podemos despejar lo que es el centrífugo, ¿sí? En este caso tenemos un dato extra que nos brinda la tabla para perfiles de alas iguales, que son los ejes principales. En general, como casi todas las figuras que tenemos en las tablas de CIRSOC son figuras simétricas, por lo menos simétricas respecto a los ejes X e Y que estamos acostumbrados en lo cotidiano. Ya sabemos que son momentos centrífugos iguales a cero y ya vamos a saber que esos ejes X e Y van a ser los principales de inercia. En el caso del perfil de alas iguales, por su sección y por su forma que tiene, bueno, los principales no son los X y los Y, van a ser estos Z y B y por eso la tabla brinda ese dato, ¿sí? Bueno, tenemos todos los datos y ya podemos operar. Tenemos este 11,26 que eran los momentos de inercia tanto en X como en Y del perfil de alas iguales. Y el ángulo, ¿por qué es 45 grados? Bueno, en este caso yo estoy utilizando el momento de inercia mínimo, ¿sí?
que son los 4,41 que vimos recién en tabla, y ese eje está a 45 grados de nuestro eje X, ¿sí? De nuestro origen. Entonces, tengo en cuenta como dato esos 45 grados. Opero todos los términos trigonométricos, paso el momento de inercia mínimo que tengo de tabla restando, opero y tengo momento centrífugo, ¿sí? Nuestra incógnita, que era esta, la despejamos teniendo todos los datos que ya vimos de tabla de perfiles, y ahora tenemos nuestro momento de inercia centrífugo, ¿sí? Con lo cual, ya teniendo este dato, podemos obtener el momento centrífugo de la totalidad de la sección transversal, ¿sí? Bueno, hacemos Steiner para cada una de las figuras. Figura 1, tenemos el momento centrífugo de la figura 1. ¿Lo conocemos? Sí, lo conocemos. Es cero, es simétrico, ¿sí? De todas maneras, acá yo completo todos los términos, sumamos el área y lo multiplicamos por la coordenada en X, que es 0, porque está sobre el eje, y en Y, que acá verán estos menos 5,645 y todas las distancias que van a ir apareciendo les van a sonar familiares porque son las que ya estuvimos midiendo para averiguar los momentos de inercia. Y ahí ya las tenemos con los signos además, con lo cual eso nos sirve como comprobación si lo que ahora estamos midiendo está bien en su signo o no, ¿sí? Acá está por arriba de nuestro eje X, con lo cual es negativo, menos 5,645. Para la figura 2, también es una figura simétrica, la sección transversal es simétrica, con lo cual su momento centrífugo es 0. Sumamos el área, el eje está sobre el eje de simetría, con lo cual multiplicamos por 0 y por el 10,855, que sería esta distancia de acá, ¿sí? Y ahora vamos con los perfiles de alas iguales. Hasta ahora lo que vemos que tanto la sección 1 como la sección 2 no nos genera momento centrífugo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con los perfiles ángulo. Para cada uno de los perfiles ángulos yo ya tengo lo que es un momento centrífugo. Pero ¿qué pasa con el momento centrífugo? No es como el momento de inercia, que puede ser solamente positivo, sino que el momento centrífugo puede ser positivo, negativo o cero. Ustedes tienen un apunte que es aclaración del perfil de alas iguales, en donde les explica cómo tener en cuenta el signo. Vamos a ver acá, ¿qué cantidad de sección tenemos en los cuadrantes positivos y en los cuadrantes negativos? Acá tenemos mucha más sección del perfil, este es el caso del perfil 3, mucha más sección positiva que negativa, ¿sí? Dependiendo de los cuadrantes. Con lo cual, para el perfil 3 va a ser positivo, ¿sí? Acá, en este caso, tienen que estar atentos porque los momentos centrífugos, su signo, lo tienen que evaluar ustedes, ¿sí? Bueno, sumamos por el área y multiplicamos por las dos distancias en los dos ejes. Acá ambas distancias son negativas, tanto este menos 3,92 como este menos 0,225. Bien, vamos para el perfil 4. Recuerden que los ejes estarían de esta manera, ¿sí? Es como lo estamos evaluando. ¿Va a ser positivo o negativo? Bueno, podemos ver que en los cuadrantes negativos hay mucha más área que en el positivo, que sería acá y acá que no hay nada, ¿sí? Sería este dibujo espejado. Con lo cual, el momento centrífugo va a ser negativo, ¿sí? Sumamos por Steiner al área y multiplicamos por las dos distancias. En este caso 3,92 es positivo y el menos 0,225 es negativo porque está por encima de este eje X baricéntrico, ¿sí? Claramente se puede ver que este término se compensa con este y todo este
se compensa con esto. Con lo cual, el momento centrífugo total de las secciones transversales es cero. ¿Sabíamos eso nosotros? Por supuesto que lo sabíamos. Si el conjunto de las secciones transversales presenta un eje de simetría, entonces los momentos centrífugos negativos se compensan con los positivos. ¿Sí? Nosotros lo sabíamos. Pero bueno, esta práctica nos sirve tanto para recordar cómo se averiguan los momentos centrífugos para perfiles de alas iguales y comprobar por qué cuando el conjunto de las secciones transversales tiene un eje de simetría, mi momento centrífugo es igual a cero. ¿Sí? Perfecto. Por último, vamos a averiguar los ejes principales y los momentos principales de inercia. ¿Sí? Ustedes ven de esta fórmula, que la tienen demostrada también en la punta del ingeniero Marco, que la tangente de 2 alfa es igual a 2 veces el momento centrífugo baricéntrico sobre el momento de inercia ni menos el momento de inercia x, ambos casos baricéntricos. Obviamente, como el momento centrífugo es igual a 0, esto va a ser 0. Y los alfa, que me van a cumplir con esto, van a ser tanto el alfa 1 de 0 grados, que casualmente es el eje x, y el alfa 2 de 90 grados, que casualmente es el eje y. ¿Sí? Nosotros sabíamos que el momento centrífugo es igual a 0, con lo cual ya sabíamos que es un eje conjugado. Si estos ejes además son perpendiculares, ¿qué pasa? Son ejes principales de inercia. Con lo cual, esta calculatoria que le hago acá para que puedan ver cómo se van yendo los términos respecto a los ángulos que nosotros obtuvimos de la calculatoria, no queda otra alternativa que el momento de inercia máximo sea igual al momento de inercia en x y el momento de inercia mínimo sea igual al momento de inercia en y. ¿Sí? Esto también lo sabíamos a priori, pero bueno, hacemos toda la calculatoria para que se vea de dónde salen estas conclusiones. ¿Sí? Bueno chicos, espero que haya servido este ejercicio. Pueden consultar por todos los medios que tienen las veces que haga falta. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Les mando un saludo, cuídense.